Primero, nosotros sabemos que a nivel energético no solo nos afectan los eclipses, que sería una explicación, bueno, muy esotérica, muy de la nueva era, o que estaría muy bien para los abuelos y las abuelas, si nos quedamos solamente en esta parte de la astrología, sino que muchas de nuestras reacciones tienen que ver, o tienen casi todas que ver, con nuestro inconsciente individual que se ve afectado por el inconsciente colectivo. Y hoy les voy a hablar del ego. Escapado nuevamente, leve suspiro de mi alma inclemente, y qué broma más absurda, amando tu voz solo pueda haber penumbra en pedazos de mis sueños. Descubro la existencia de un ser casi perfecto. No me digas que es un cuento, y tu guitarra canta mi secreto. ¿Qué es mi otro yo? El ballet, El lago de los cisnes de Tchaikovsky es muy interesante, primero es una música preciosa, segundo está hecho básicamente en 5 actos diferentes y el autor, que no era precisamente un escritor para ballet, sino que él componía sinfonías, fue el primero que escribió una pieza de ballet en los tiempos en los cuales lo escribió, que en ese momento en Rusia se tenía, por así decirlo, de forma exclusiva a un grupo de personas que componían las piezas de ballet. En la energía de la música de Tchaikovsky, creo que lo estoy pronunciando un poquito mal, Tchaikovsky, este nombre es ruso, de Tchaikovsky, en la energía de la música de Tchaikovsky se puede notar las diferentes tonalidades energéticas que tiene el ballet, que van de la tristeza a la alegría, otra vez de la alegría, y tienen que ver mucho con la energía que tenía el autor de esta pieza fantástica. Es un tesoro universal y era con esa energía que tenía él también mezclada, también revuelta, también una energía un poco, por decirlo así, complicada. La música representa para muchos autores y para muchos compositores una forma, o para todos, por decirlo así, una forma de expresión de su alma. Y ahí es a donde voy. Cuando no encontramos paz a nivel álmico, cuando nuestra energía está revuelta, cuando nuestra alma, nuestra personalidad, el mundo que nos rodea nos afecta de una forma tal que no sabemos por qué nos ocurre lo que estamos viviendo y que de alguna manera no les encontramos sentido a la vida y no le encontramos una respuesta al universo cuando le preguntamos, hay que buscar una manera de trabajar eso. Los músicos, los compositores lo hacen a través precisamente de las sinfonías, de la música que escriben, y de ahí salió El lago de los cisnes. El que no conoce, porque hay muchas versiones del lago de los cisnes. Como les dije, es una obra de ballet escrita en cinco tiempos, en 5 escenas. Las escenas del ballet son escenas largas, no es una escena de 2 segundos como una película. En 5 actos, es la historia de una princesa que fue convertida junto con su corte, junto con unas mujeres, unas niñas de la corte, fue convertida en cisne, fue hechizada por un brujo de aquella época que a su vez también tenía una hija.
pero él era un brujo, bueno, de energía negativa. En ese reino había también un príncipe, como en todas las historias bonitas, había un príncipe que una vez sus padres decidieron que se tenía que casar, que se tenía que comprometer, como todos los príncipes de todas las historias. Pues resulta que el príncipe, bueno, en medio de su confusión, que se tenía que casar, no sé qué, se fue a casar con un amigo y lo que encontró cerca de un lago fue precisamente a la medianoche un cisne que de pronto se convirtió en mujer, en una mujer preciosa que le contó a él que ella tenía un encantamiento. Se los estoy resumiendo, pero súper resumido. Eso tiene muchas más matices. Y que este encantamiento solo se podía romper si alguien se enamoraba realmente de ella. Obviamente, luego que pasaba la noche, volvía otra vez a convertirse en cisne y era un cisne más de todos los que habían en el lago. Cuando los padres del príncipe lo obligaron a buscar una comprometida, a buscar una princesa para casarse con él, hicieron un baile, hicieron un baile de estos preciosos, donde invitaron a todas las niñas, a todas las solteras de la comarca, del reino, y lo que hizo el brujo, el malo, fue transformar a su hija en una réplica de Odette, que es la protagonista del Lago de los Cisnes. Y resulta que cuando el antagónico, o sea, la hija del mago, entra a la sala donde se estaba bailando, es igual, o sea, se ve igual al hermoso cisne que es Odette, que está vestido de blanco, se ve igual, pero vestido de negro. O sea, es un cisne. No es un cisne, sino que es una mujer muy bonita, pero tiene en el ballet, en la pieza de ballet clásica, a la bailarina que interpreta este personaje se le viste de negro. Y es por eso que en la película de Natalie Portman, que es de Cisne Negro, se muestra a la protagonista con la parte blanca y la parte oscura. Y el ballet que escribió Tchaikovsky también está mostrando la parte de luz y la parte de sombra que hay en el mundo, pero aquí en dos formas diferentes. En la pieza de ballet, la hija del mago, que es igual a Odette, a la protagonista, entra vestida de negro, mientras que Odette mira a través de una ventana lo que está ocurriendo. Cuando el príncipe se da cuenta del error que cometió, porque le prometió al cisne negro amor eterno, sale corriendo a buscar a la protagonista, se encuentran en el lago. Ella va a morir porque él ya le prometió amor a otra persona. Llega en ese momento el mago y hay diferentes finales. Los finales no los voy a aclarar. Veas en la pieza de ballet. No tiene que ver con la película de Natalie Portman de Cisne Negro, no tiene que ver con la película de Natalie Portman, sino que de trasfondo está la música de Tchaikovsky. Natalie Portman es una bailarina de ballet que quiere bailar esta pieza. ¿A qué voy con esto? La belleza o el ser de una persona, su representación física, su representación corporal, se puede ver de dos formas. Se puede ver desde la luz representada con el color blanco, Odette en el lago de los cisnes, o se puede ver representada como la hija del mago, del brujo malo, que es igualita a Odette, pero vestida de negro, que es lo mismo que hace la película de Natalie Portman, que toma esta esencia de la pieza clásica de ballet y coloca a dos personajes dentro de la misma protagonista representando la parte buena y la parte no tan buena de una persona, porque tanto la luz como la no luz vibran dentro de ti. Entonces, ¿por qué le llamé a este programa Mis Dos Yo? Porque nadie, absolutamente nadie, en este mundo, estoy hablando del planeta Tierra, no voy a entrar a analizar otras dimensiones, absolutamente nadie en este mundo es totalmente bueno
o totalmente, vamos a emplear la palabra mago, aunque no me malo, aunque no me gusta emplearla. Nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. ¿Por qué? Porque dentro de ti viven, vamos a llamarlo así, dos personajes que dentro de la dualidad, dentro de la energía de este planeta, están constantemente peleándose dentro de tu energía. Cuando tú dices una mentira, cuando tú hieres a alguien, cuando tú te hieres a ti misma, cuando tú lastimas a otra persona, cuando tú eres arrogante, cuando tú eres abusiva, en ese momento en el que estás cometiendo ese acto de no luz, sigues siendo tú, pero vibrando desde la no luz. Cuando tomas conciencia de lo que has realizado y empiezas a vibrar de una manera armoniosa, de amor, de una manera transparente, eres tú, pero eres luz. O sea que tú tienes dentro de ti, como dentro del universo en general, completamente, tienes las dos energías, tú tienes dos yos. Y por eso hay que aceptar al yo, al cisne negro, vamos a colocarlo así, al cisne negro y al cisne blanco, porque los dos son cisnes y los dos son hermosos. Al integrarlos y al hacer que estas dos energías tengan su lugar en tu vida, y ahora les voy a explicar eso de su lugar en tu vida, vas a encontrar un balance en ella, vas a encontrar una neutralidad. Ahora, calificar al cisne negro de malo, de no luz, tiene mucho que ver con tu consciente o tu inconsciente individual. Y calificar al cisne blanco de luz o de bueno tiene también que ver con tu inconsciente individual. ¿Qué es para ti el bien y qué es para ti el mal? O sea, ahí es donde hay que empezar a mirar las cosas. Cuando tú empiezas a clasificar bien y mal, empiezas a vibrar en algo que se llama la culpa. Y la culpa te deja anclada en el pasado, y al estar anclada o anclado en el pasado, entras en un bucle de lamentos, de sufrimiento, de estancamiento y te bloqueas completamente. Y ahí es cuando llegan las enfermedades, se bloquea la energía y lo demás. Ahora, a través de la historia, esta dualidad del yin y el yang, del cisne negro y el cisne blanco, de la luz y la no luz o la oscuridad, la hemos estado viendo en diferentes obras literarias y en diferentes, obras de ballet y la vemos en todos los lugares, porque la luz la luz y la oscuridad son una misma esencia. Es la percepción la que provoca que la no luz se vea como algo malo. Por eso ahí vamos al concepto de pecado. Cuando la gente dice es pecado tener relaciones sexuales antes de casarse, es pecado comer cerdo, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado decir mentiras, tiene todo que ver con el inconsciente colectivo que de alguna manera influye en tu inconsciente individual, y en ese consciente individual es donde vive algo que conocemos con el nombre de ego. Hay otra obra, esta vez, no de ballet, no musical, sino que es una obra literaria, de la literatura inglesa, que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todos han escuchado hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue la segunda publicidad que yo coloqué, que ustedes vieron un señor de sombrero de copa caminando por una calle oscura y en la pared había una sombra como de un monstruo. Dr. Jekyll y Mr. Hyde representa nuevamente la luz y la no luz que habitan dentro de nosotros. En la obra de la literatura inglesa, el Dr. Jekyll lo que hace es experimentar con su propio cuerpo
y tomándose con una, voy a resumirlo también muy resumido para que no me vayan aquí a acribillar las personas que conocen la obra, porque si no me quedo hablando de la obra y no avanzo. Él se toma una poción y esa poción lo que hace es sacar toda la oscuridad dentro de él. O sea, se transforma de un caballero inglés elegante, educado, hasta tímido, en un monstruo. En un monstruo que es todo lo contrario a él, que le gusta el ruido, que no tiene miedo en hacerle daño a las otras personas, no tiene miedo en salir de parranda y en pegarle a la gente, qué sé yo, porque él no lo considera como algo malo. Y ahí es a donde voy. Cuando una persona está vibrando en oscuridad, está vibrando desde un tipo de inconsciente individual que para esa persona está bien. Tú dices, ¿cómo va a estar bien que esa persona vibre en oscuridad? Pues para esa persona está bien porque esa es la manera que tiene esa persona de ver el mundo. En ese momento no es que la persona sea mala, sino que en ese momento Mr. Hyde, en ese momento el cisne negro está dominando la esencia de la persona. Pero la esencia no es oscuridad. La esencia va mucho más allá de la oscuridad. La esencia es plenitud de luz. Entonces, Mr. Hyde tendrá sentimiento de culpa, absolutamente no. ¿Por qué no tiene sentimiento de culpa cuando él hacía lo que hacía según la obra de la literatura inglesa? Por algo muy sencillo, porque él sentía que esa era su naturaleza y él seguía su naturaleza oscura. Al seguir su naturaleza oscura, Mr. Hyde lo que hacía era simplemente vivir esa naturaleza oscura en todo su potencial. ¿Y por qué tenía esos brotes oscuros de esa manera tan estruendosa y tan peligrosa para el resto de la humanidad? Porque Dr. Jekyll, mientras estaba él en presencia, no se permitía absolutamente nada. ¿Cómo así que no se permitía absolutamente nada? Ahí es cuando yo voy a decirles que vivir siempre en la luz, analizando tu forma de actuar y constantemente martillándote y pensando que todo lo que tú haces tiene que ser de luz, llegas en un momento a un cúmulo de frustración, de desesperación, de angustia que llega a explotar. Y cuando explota es que se provocan las ansiedades, las depresiones o todo lo demás que no está tan bonito. ¿Por qué? Porque tú no eres 100% luz mientras estés aquí en la tierra. Tú tienes brotes de no luz, porque tú todo el tiempo no estás conectado. Y es lo que les quiero decir, el no estar todo el tiempo conectado no es algo que debas catalogar de vibración oscura, porque eres tú. Tú tienes dos yos dentro de ti, porque así te hizo el Dios divino, el Dios infinitamente amoroso, te hizo con esas dos polaridades. Te hizo así. De ti depende en que potencies una polaridad o la otra. Entonces no se trata de ser todos los días de tu vida lo más bueno que puedas, Madre Teresa de Calcuta, porque yo creo, con el mayor respeto que le tengo a la Madre Teresa, porque yo creo que la Madre Teresa no todas las 24 horas del día estaba vibrando bonito y estaba ahí alineándose los chakras y todo el día era buena. Hay esos momentos en que a ti te sale la rabia, en que te sale tu humanidad y en que gritas y en que te estresas y en que haces todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente en el momento en que te dé rabia, dejar que esa situación de rabia fluya. Lo que tú debes hacer para colocarle luz a esa oscuridad que sale en ese momento de rabia es simplemente colocarle un límite.
O sea, no quedarte con rabia todo el día, ni estar echando chisme todo el día. Si vas a echar chisme, echa chisme 10 minutos. Habla mal del vecino 10 minutos, pero que no sea todo el día. ¿Por qué? Porque es que se trata de que tú aprendas a manejar esa parte, esa polaridad. Ahora les voy a explicar algo un poquito más, hablando de mis dos yo. Esto ha sido tema de conversación y de estudio desde que se inició la psicología, la psiquiatría y todas estas modalidades. Ustedes yo creo que han oído hablar de Sigmund Freud, que han oído hablar de la psicología conductiva, que han oído hablar de Carl Gustav Jung, que es el que más me gusta a mí. Gustav, me gusta Gustav. Y estos personajes, especialmente Carl Gustav Jung, hacen un estudio muy bueno de esto que llamamos ego. Cuando Sigmund Freud empezó con sus teorías acerca de que las personas se debían catalogar dentro de un parámetro de acuerdo a la niñez que hayan tenido y a los traumas de la niñez, y de acuerdo a los traumas sexuales, todo el mundo se quedaba como wow. Entonces se decía, eso fue por el 1900, antesito del 1900, se decía que cada persona, cada ser humano tenía distintas personalidades y que habían algunos seres humanos que tenían más personalidades que otros y que había que catalogar al ser humano de acuerdo a la forma en que se le mostraba al mundo. O sea que si yo me muestro dominante es porque en mi niñez tuve una herida que se llama la herida del no sé qué y encima tengo una frustración sexual que es la frustración sexual de no sé cuántas, y eso junto da el patrón o da el arquetipo de. Entonces, con estos estudios trataban de determinar dentro de las funciones cerebrales y la forma en que te comportabas, qué tipo de personalidad tenías. Así que si te decían que eras bipolar, te quedas bipolar toda la vida. A lo mejor no eras ni siquiera bipolar, sino que eras una persona que estaba tratando de descubrir su identidad sexual y cambiaba de pronto de condición o de forma de pensar, y en ese tiempo te calificaban de bipolar y te hacían lobectomía o otras cosas para curarte porque le andaban sacando medio cerebro a todo el mundo porque no podían sanarlos, entonces andaban sacándole medio cerebro a todo el mundo. Cuando en la psicología en sus inicios fue algo así muy inquisitivo, o sea, te adoctrinaban, te decía, tú estás aquí, de ahí no te puedes mover, y tú eres este tipo de persona. Entonces si te decían que tú eras una persona con trastorno o compulsivo, qué sé yo, no me voy a meter en eso, entonces te quedas ahí toda la vida, y tú no eras eso, pero terminabas creyéndote eso, terminabas creyéndote esas cosas. Entonces, Sigmund Freud le dio especial importancia a los comportamientos del ser humano a raíz de sus frustraciones sexuales, la sexualidad unida a la infancia. Y y se decía en ese tiempo, y Sigmund Freud seguía dándole, que las frustraciones sexuales y las incongruencias sexuales y todo el dolor sexual cambiaban tu personalidad. Se hizo ahí una mezcla de cosas hasta que llegó Carl Gustav Jung y empezó a hablar de la psique como la forma en que habría que estudiar, no al ser humano para encasillarlo en un prototipo de persona, sino para saber cómo ayudarle. Y porque Carl Gustav Jung decía, un ser humano no se queda toda la vida de una manera, el patrón, el arquetipo cambia. Entonces decía, el ego es el resultado de la psique y todos los productos de la psique. Ya les voy a explicar esto, porque el ego es muy importante en la espiritualidad. Ustedes escuchan constantemente a las personas que hablan acerca del ego y que el ego y controla tu ego y el ego. Entonces todo el mundo está pensando que el ego es el cerebro o que el ego es el corazón. Bueno, yo no sé, cada uno tiene ahí su chiringo armado con el ego. Vaya usted a saber que están pensando todos del ego. Y lo que va este programa es precisamente llevarlos hasta ese punto de analizar de dónde sale el ego, qué es el ego y cómo lo podemos
trabajar. Entonces Carl Gustav Jung lo que hizo fue hizo una descripción de la psique y sus productos. Los productos de la psique son todas aquellas manifestaciones culturales de la misma. Entonces él decía, y les voy a resumir solamente así cortico, él sacó arquetipos de la personalidad, pero no para decir que un ser humano se quedaba toda la vida ahí, sino para determinar cómo se podía estudiar la psique. Básicamente, él hablaba de tres esferas energéticas que, por decirlo así, integraban lo que es la psique. La primera esfera es la esfera de la conciencia. La segunda esfera es la esfera de la inconsciencia individual. Y la tercera esfera es la esfera de la inconsciencia colectiva. Luego, mezclando estas tres esferas, él empezó a sacar una serie de arquetipos, que son conocidos como los arquetipos de Carl Gustav Jung. Y ahí es donde se puede empezar a estudiar muchísimo acerca de la personalidad que tiene un ser humano, pero hay muchas formas de verla. Entonces, ¿qué es la conciencia? Según Carl Gustav Jung, según este psiquiatra, la conciencia es cuando tú sabes a ciencia cierta cómo hacer algo y qué significa algo. Entonces, el conocimiento de lo que tú estás haciendo y de lo que es una cosa. Si yo tengo una vida consciente, escucha muy bien, si yo tengo una vida consciente es porque sé cuáles son las bases fundamentales de lo que es la vida, cómo voy a mantenerme vivo, y con salud. Y entonces es todo esto. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es saber algo con certeza, saber qué es, saber cómo se da y saber qué tengo que hacer para conservarlo en ese estado. Cuando hablamos de conciencia espiritual es cuando yo tengo muy claro qué es la espiritualidad, o sea, qué es, cómo se genera, cómo puedo expandir esa conciencia espiritual y de qué va la conciencia espiritual. ¿Ok? Entonces la conciencia es el conocimiento de lo que se está haciendo y de lo que es una cosa determinada. Esa es la conciencia. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la inconsciencia? Espérenme que me está picando. La conciencia individual, la inconsciencia individual es todo eso que tengo dentro de mí que no sé, que no puedo controlar, que no sé de qué va, que no termino de entender, por ejemplo, como los dones. Muchos de ustedes que tienen dones o facultades de canalización, de mediunidad, de todas estas cosas, eso hace parte de tu inconsciente individual. Son cosas que están allá en lo profundo de tu alma y que tú no sabes cómo funcionan o de qué van, y algunas veces te pueden como ahí medio poner como grave. Ahora tenemos ese es el inconsciente individual. El inconsciente individual son esas cosas que todavía yo no manejo completamente, que no sé cómo organizarlas, que no sé cómo estructurarlas, y desde el inconsciente individual es que reaccionamos de forma, por ejemplo, negativa ante determinadas situaciones. Porque cuando yo no sé cómo comportarme ante una situación, es mi inconsciente el que está reaccionando a través de la energía. Si a mí, por ejemplo, alguien me dice, vos tan fea que sos, por decir algo, estás fea, y a mí eso me duele, quiere decir que dentro de mi inconsciente individual, esa aseveración de que soy fea, algo me dispara ahí, algo que no termino de entender, algo que no termino de aceptar, y eso es lo que hace que yo tenga una reacción airada, grosera o brusca ante la persona que me está diciendo eso. Y en ese inconsciente individual es donde se encuentra muchas veces, o la mayoría de las veces, esto que llamamos ego, y que yo lo llamo el ego negativo, porque yo ahora les voy a explicar por qué lo llamo negativo. Entonces ese inconsciente individual es el que nos hace reaccionar de formas algunas veces no tan bonitas. Por ejemplo, cuando una persona se siente ofendida por algún gesto tuyo y te ataca de forma verbal o te pega o alguna cosa, eso no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con su inconsciente individual, porque ahí
Tu actitud le está disparando algo que esa persona todavía no acaba de entender en su vida. Le está disparando algo que todavía esa persona no sabe cómo manejar. Entonces, desde su inconsciencia te responde. Y es cuando dicen el curso de milagros y cuando dice Jesús, eres infinitamente inocente. Porque mientras tú hagas las cosas desde tu inconsciencia, eres infinitamente inocente, no hay pecado, no hay culpa, porque tú lo haces lo mejor que puedes, porque a ti nadie te enseñó cómo manejar esa cantidad de energías, de sentimientos, de sensaciones que están en tu inconsciente individual y que algunas veces pueden hasta enloquecerte porque no sabes cómo manejarlos. Ahora, el inconsciente individual puede verse afectado por el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la suma de todos los conscientes individuales y es ahí cuando empezamos a hablar de culturas, de tendencias, de formas de pensar, de filosofías. Por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia, no estoy diciendo que es la generalidad, estoy hablando desde mi experiencia. Trabajo con muchas personas que vienen de la parte árabe del mundo. Ahí hay muchos países mezclados, yo digo árabes. Y para ellos la mujer tiene una posición muy clara. La mujer no manda. O sea, estoy hablando de la generalidad. No estoy diciendo que todos los árabes son así. Para ellos la mujer no manda. La mujer obedece. Eso es su inconsciente colectivo. Y cuando un niño nace en esta cultura, su inconsciente individual, que tal vez quiere funcionar de otra manera, se ve afectado por el inconsciente colectivo que dice las mujeres obedecen, las mujeres no mandan. Cuando llegan a una cultura como la alemana, donde hay mujeres que mandan, en una empresa, como es mi caso, el caso de muchas mujeres que tienen un puesto directivo, obviamente hay choque cultural, porque ellos, desde su infinita inocencia, porque es su cultura, creen que esa posición es para un hombre. Y la mujer que trabaja aquí en Alemania sabe que esa posición no es ni para un hombre ni para una mujer, sino para aquel ser que se la gane. Y ahí es donde empiezan a chocar. Y el choque de inconscientes individuales es lo que provocan las guerras y todo lo que tenemos. ¿Quién es culpable de que el hombre árabe no acepte que la mujer también pueda tener poder? El hombre árabe, dirían muchos, porque él está en lo errado. ¿Y quién te dijo a ti que él estaba en lo errado? Si él lo está haciendo desde un inconsciente que ha percibido de su cultura. ¿Y quién dijo a ti que la mujer que vive aquí en Alemania o la alemana está en su derecho de decir es que yo soy la que llevo el poder? Porque la cultura alemana lo dice. ¿Y quién dice que la cultura alemana está en lo cierto y que la cultura árabe está equivocada? Y ahí es donde volvemos a repetir, no hay ni bueno ni malo, las cosas son neutras, es tu forma de ver la situación la que hace que una situación determinada tenga un tinte de bueno o malo. A medida que tú creces, el inconsciente individual se ve afectado por todos los lugares que visitas y la gente con la que compartes, porque hay muchos inconscientes colectivos. No es lo mismo el inconsciente colectivo de los países árabes al inconsciente colectivo de los europeos. Entonces, el inconsciente colectivo de los europeos es diferente. No siempre es percepción, estamos hablando de inconscientes, es mucho más profundo que solamente percepción. Tiene que ver con la esencia, ya voy a eso. Bueno, la gente, para hacerlo más rápido, decimos percepción, entonces todo el mundo nos quedamos con la palabra percepción y después cuando pensamos realmente qué es la percepción, vemos que no tenemos una respuesta para definir qué es la percepción y cómo se genera la percepción. No estoy diciendo que el concepto de qué es la percepción es cerrado, sino que es mucho más profundo que la percepción. Entonces, tenemos inconscientes individuales y ¿qué ocurre? Que los inconscientes individuales se generaron de muchas maneras. Ahora, Carl Gustav Jung
para definir toda esta parte de estas tres esferas de la psique, que ya les voy a decir por qué es tan importante, que es el consciente individual y el consciente colectivo, hecho mano de diferentes áreas de la psicología, del arte, del análisis, de la historia, de la cultura y de la interpretación de los sueños. No fue Brian Weiss el primero que empezó a interpretar sueños y empezar a trabajar con la psique. Carl Gustav Jung, Carl Gustav Jung fue un personaje científico y uno de los seres más espirituales que ha tenido la historia de la humanidad, y él entendió o trataba de dar a entender la espiritualidad desde el estudio del inconsciente y del consciente, del arquetipo en todas sus formas. Entonces, él le metió hasta la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque él trataba de empezar a estudiar cómo esa parte individual afectaba al colectivo, el colectivo afectaba al individual. A los que están hablando de percepción y quieren saber cómo el consciente de una persona, de un individuo, cambia dependiendo de la cultura, como una cultura o como un lugar, como un inconsciente colectivo cambia un individuo, les recomiendo este libro. Este libro de Joseph Campbell, que se llama El héroe de las mil caras, está larguito, explica, es un libro de psicoanálisis del mito. ¿Qué es de psicoanálisis del mito? Esto explica la historia básicamente de la humanidad, donde habla, no sé si ustedes han oído hablar de el camino del héroe, es el viaje precisamente del inconsciente individual y el consciente colectivo a través del tiempo, a través de las culturas, a través de la evolución del idioma, a través de la evolución de las creencias. Si vamos a hablar del inconsciente colectivo, antes de Cristo, estamos hablando de un inconsciente colectivo que todo lo determinaba con base a los astros. Lo que yo les decía al principio, el héroe de las mil caras, yo los voy a dejar en la descripción del video, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, psicoanálisis del mito, es muy bueno. Entonces, el inconsciente colectivo de antes del nacimiento de Jesucristo era muy basado en la tradición oral, en las estrellas, en la astrología, en los oráculos, era lo que ellos creían. Entonces no puedes comparar la forma en que veían las personas antes del nacimiento de Jesucristo, la espiritualidad, ni el ego de estas personas, a cómo lo vemos ahora y cómo funciona nuestro ego. Ahora vamos a el ego, que es lo que tanto mencionan en la espiritualidad. ¿Qué es el bendito ego? ¿Y por qué están dando todos por donde ya sabemos con el ego? Definir el ego para mí es una de las cosas más difíciles del mundo, porque hay muchas versiones de la definición. Ego viene de una palabra, tiene un origen latín, en el idioma latín, y ego, textual del latín, significa yo. Ego significa yo. Entonces, por eso el programa de hoy se titula Mis dos yo, porque el ego no es algo diferente a ti. Tú eres el ego. El ego es el cerebro, lo que piensan muchas personas, el ego es el cerebro. Entonces, si el ego es el cerebro, vea que te hagan una lobotomía, te saquen la mitad del cerebro, a ver si con la mitad del cerebro te sacan el ego también. Te quedas medio ahí zombie, pero el ego se va a quedar contigo. Porque el ego es una vibración que hace parte de tu inconsciente individual. ¿Cómo se generó el ego? Ay, discúlpeme, yo me acomodo. ¿Cómo se generó el ego? Hay muchas teorías que nos llevan a la aproximación de cómo se generó el ego. Si vamos antes de nacer, escúcheme muy bien, si nos vamos antes de nacer tú eres esencia, tú eres luz, tú eres espíritu, tú eres un espíritu. Antes de nacer, tú sabes de qué va la movida del universo, eres conciencia, eres un espíritu, eres una energía consciente. ¿Por qué eres una energía consciente? Porque sabes qué eres, porque sabes
Conoces a ciencia cierta cuál es tu esencia y porque sabes cómo va la movida cuando eres espíritu. Sabes quién es la fuente, sabes cuáles son tus dones, sabes cuál es tu capacidad, estás consciente, tienes un nivel de conciencia. Los niveles de conciencia son el avance de la energía del espíritu. Es como cada vez entender más de qué va el universo. Cuando tú eres espíritu, antes de que ese pedacito de espíritu se convierta en fractal y llegue a tu cuerpo, se convierta en alma, cuando tú eres espíritu, tú reconoces tu esencia. Para ti somos uno, hay una fuente, la idea es que nos conectemos, todos estamos hechos de lo mismo. Cuando tú llegas al vientre de tu madre, cuando estás en el vientre de tu madre, te sientes protegido y te sientes conectado, porque en ese momento todavía estás conectado a la dimensión del espíritu a través del cordón de plata. En el momento de nacer, lo primero que recibes es un shock tremendo, porque sales de un lugar muy calientito, muy rico en el que estabas, al frío, encima te cortan el tubo por donde venía la alimentación. El impacto es tremendo y lloras y lloras y lloras y lloras. Y en ese momento aparece contigo la primera herida del alma, que es la herida del abandono. Te abandonó Dios. Te echó a tu suerte. Para ti Dios era el vientre de tu madre, porque antes de encarnar Dios era todo, después Dios era el vientre de tu madre. La herida del abandono sale y la herida del abandono, o sea, se te abandonan, te echaron a tu suerte. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esa energía del bebé cuando llega al plano terrenal? ¿Qué es lo que hace la energía de bebé? Lo que hace la energía de bebé es inmediatamente ponerse en modo supervivencia. Si a ti te llevan, voy a ponerlo así, yo los cojo a todos ustedes, pero a uno por uno. Imagínate que yo te llevo a ti a una aldea por allá en la mitad de África, donde no conocen a nadie, donde no hablan ni español, ni inglés, ni ningún idioma conocido, y te dejo allá tirado. Cuando yo te dije, te voy a acompañar vamos a hacer un paseo, vamos a irnos a ver unas cosas muy lindas, y yo te tiro desde un avión en paracaídas. El paracaídas no te abre, caes, te rompes una pierna como mínimo, llegas a un lugar donde nadie habla tu idioma, donde todos se ven peligrosos porque son diferentes a ti. En ese momento tú reaccionas, a estos yo no los conozco, se ven diferentes a mí. En ese momento tú te pones en modo supervivencia. Lloras, atacas, te defiendes y dices, ustedes son diferentes a mí. Ustedes tienen otro idioma, ustedes tienen otras costumbres, ustedes. Y en ese momento tú sientes que tú estás en todo el derecho del mundo de atacar a los demás y de odiar al que te tiró del avión porque te están separando. Tú desde tu inconsciente individual, desde tu modo supervivencia, estás dándole todo el potencial a tu ego para que se convierta en el cisne negro o en Mr. Hyde. Ahí te salió totalmente. ¿Eres tú otra persona? ¿Dejaste de ser luz? No, simplemente te pusiste una máscara que es la que te va a ayudar a sobrevivir en ese ambiente en el que te colocaron, del cual no tienes ni la más remota idea. Bueno, fue muy fuerte lo que les expliqué, pero es más o menos lo que ocurre cuando un alma nace. Cuando un alma nace, obviamente por el velo del olvido, tú olvidas, valga la redundancia, todo lo que eres como energía. Y al olvidar lo que eres como energía, a olvidar que todos somos uno, que todos somos esencia, que todos estamos hechos de lo mismo, tú lo que dices es, aquí el que mejor se defienda es el que sobrevive, y empiezas en modo supervivencia, y es donde nace el ego. El ego es tu energía de defensa, es tu energía, no es el cerebro ni nada, es tu inconsciente, es tu energía
por fuera de la conciencia que te pone en modo de ataque, en modo de defensa, en modo de yo tengo que sobrevivir y a mí me abandonaron y sí, se vuelve un Hulk, así como dice Marilyn, se vuelve un Hulk, o sea, yo empiezo a disparar contra todo lo que hay. ¿Qué es lo que hace la espiritualidad cuando tú empiezas a conectarte y a tratar de ser consciente? Lo que hace la espiritualidad con tu ego en negativo, escúcheme muy bien, lo que hace tu espiritualidad con tu ego en negativo es darte poco a poco herramientas de conciencia para que entiendas que no hay por qué estarse defendiendo, que los demás no son diferentes a ti, que todos somos iguales y que si todos somos iguales y los demás son parte de ti también, no hay objetivo para dañar a otra persona. ¿Por qué lo vas a dañar si es lo mismo que tú? Es como cuando se les sale a ustedes el ego cuando están en la empresa. Tú estás en una empresa, estás en un grupo, por ejemplo, de vendedores, todos ganan el mismo salario, o sea, todos están bien porque todos ganan lo mismo, y el jefe les dice, independientemente de lo que venda, todos se van a ganar 1.000.000 de euros. Entonces, vale, todos trabajan. En el momento en que el jefe diga, a partir del próximo mes, el 1.000.000 de euros lo va a ganar solamente aquel vendedor que alcance nuestros objetivos y coloca unos picos de objetivos, unas metas. Y empieza la competencia. Y tú empiezas a vibrar en ego, tú empiezas a atacar a tus compañeros, tú empiezas a hablar mal de tus compañeros, empieza la envidia, la rabia, la frustración, la desesperación, y empieza a salir el cisne negro a bailar el ballet de Tchaikovsky, y empieza Mr. High a tomarse su veneno, es porque el ego, o sea, es que el ego, la culpa es como ese chupito de veneno que te metes todos los días a tu energía, y vibras o en el victimismo, o vibras en el odio y bueno, sí, comienza a ser ella, y se lía el asunto y formamos un fandango de cualquier cosa. Entonces, cuando tú, sí, empieza, quítate tú para ponerme yo, exactamente. Cuando tú eres una persona consciente, escúchenme muy bien, cuando tú eres una persona consciente y el ego, que lo tienes ahí neutro, porque las cosas son neutras, tú eres el que le coloca lo negro, blanco, bonito, feo, las cosas son neutras, tú eres el que las califica. Cuando tú estás ahí tranquilito y llega una situación de estas, como dice Yamila, por la supervivencia, entonces si tú ya estás conectado, estás haciendo tu trabajito espiritual, estás leyéndote tu literatura, estás meditando, estás ahí poco a poco, como dice mi hermano, con tu nadadito de perro, sin afán, sin prisas, enterándote de qué va la energía, de qué va el mundo, de qué va Dios, de qué es esto en lo que estamos metidos, te vas haciendo más consciente. Y si llega una situación de estas en la que es guerra laboral o guerra sentimental o guerra familiar, discúlpeme la palabra que está muy fea, utilizarla en estos momentos en los que estamos viviendo actualmente. Cuando tú tienes un trabajo espiritual, tu ego lo que hace es, oh, ok, esta situación está fea. Ahí tu ego está tratando de mostrarte la oscuridad, pero al mismo tiempo, si tú lo pones en positivo, dice, momento, esta situación no tiene por qué afectarme. Porque si hay, vamos al ejemplo de los vendedores, si mi jefe está diciendo que a los que cumplan las metas, les van a dar 1.000.000 de pesos, a mí ni me quita ni me pone que mi compañero la cumpla, porque si yo la cumplo, él va a tener, su 1.000.000 de euros, él va a tener su 1.000.000 de euros, yo voy a tener mi 1.000.000 de euros, así que me voy a preocupar más por mí, por mis metas, por mi trabajo, por mis cositas, y allá que cada uno se preocupe por alcanzar sus metas. Y es lo mismo en la espiritualidad. Si tú estás preocupándote por ti, por tu avance, por tus logros, por tu crecimiento espiritual, tu ego va siendo el motor que te va mostrando y te va diciendo, mira, tú estabas hace 5 años ahí, en la posición de víctima y echándole la culpa a todo mundo y sufriendo y llorando por el que se fue. Y mírate ahora dónde estás, ahora te duelen las cosas, pero es un dolor cortico
y sigues adelante. Ese es el ego impositivo, como lo llamo yo, porque el ego es el único que reconoce la oscuridad y dice, mira, aquí hay oscuridad. Entonces, cuando el ego te muestra la oscuridad, tú le pones luz desde la conciencia. Entonces, el inconsciente individual te muestra tu oscuridad, tú le pones luz desde la conciencia y dices, es que mira, yo estoy actuando así porque mira el inconsciente colectivo que hay en esta empresa. Competencia total. Entonces, ¿qué es el ego? Para concluir esto, el ego no es ni cerebro, no es nada de eso, es la energía tuya en modo supervivencia, en modo yo me defiendo porque no sé cómo hacerlo mejor. Entonces, y aquí es donde va la parte linda, yo pienso, de este programa, es que si tú no sabes cómo hacerlo mejor, el pecado no existe. La culpa no tendría por qué existir. El pasado no tendría por qué atormentarnos porque tú lo haces siempre desde el conocimiento que tienes y tú no puedes conocer todo. Y lo más importante, el perdón es la base del despertar de conciencia. Porque el despertar de conciencia no es ver que hay algo más, porque sabemos, todos sabemos, también desde la inconsciencia, que hay algo más en el universo. Despertar de conciencia es reconocer esa cosa que hay adicional en el universo y saber cómo vibrar con ella. Y el perdón que primero se nos da, primero te lo tienes que otorgar a ti por las veces que te has equivocado y por las veces que has fallado, te los debes dar a ti porque si tú crees que has fallado o que te has equivocado en algo, estás etiquetando una situación que viviste o que hiciste desde la inconsciencia, desde tu inconsciencia individual, que muy probablemente tiene mucho que ver con la inconsciencia colectiva en la cual naciste, vives o trabajas. Entonces vamos a echarle la culpa a los otros. No, sería la forma más fácil y tampoco. El saber que esas reacciones que están de cisne negro, vamos a llamar las reacciones de cisne negro, el saber que esas reacciones de cisne negro no están tan bonitas, es reconocer que es que el inconsciente colectivo es porque todos al mismo tiempo nos estamos equivocando de la misma manera. Todos al mismo tiempo nos estamos equivocando de la misma manera. Como dicen los mexicanos, todos la estamos regando al mismo tiempo de lo lindo. Al mismo tiempo todos. Unos más pronto y otros más luego, pero todos lo estamos regando, la estamos, discúlpeme la expresión, al mismo tiempo. ¿Me entendieron? No la dije duro porque me bloquea Instagram. La estamos al mismo tiempo. Y lo lindo de esto es que cuando yo sé que eso es así, desde mi conciencia espiritual, entonces digo, mira, que es que la estamos regando todos. Entonces, ¿yo por qué voy a culpar al otro de que yo me sienta así? Tengo que mirar por qué me estoy sintiendo así. Y eso es lo que le llaman a algunas personas la percepción, cambia la percepción y haz esto y haz lo otro. Tiene que ver con percepción, pero es mucho más profundo, porque como les expliqué, primero desde la música, luego desde la psicología con Carl Gustav Jung, desde la literatura con este súper recomendado, desde la espiritualidad, el ego es un producto de la inconsciencia colectiva que afecta la inconsciencia individual y desde la inconsciencia individual todos somos infinitamente inocentes de cualquier cosa que hagamos cuando no estamos conectados con la conciencia universal llamada Dios. Porque al no tener toda la información, se nos dificulta muchísimo actuar de una manera neutra, consciente y amorosa.
Y tu labor como ser humano es precisamente esa búsqueda, la búsqueda de la conciencia, para que poco a poco vayas saliéndote, como dice el curso de milagros, el milagro radica en el cambio de percepción, y para que poco a poco vayas saliéndote de tu máscara de no sé, soy inconsciente, a tu nueva posición, no sé, soy infinitamente inconsciente, pero estoy en camino de ser consciente, porque desde la conciencia le voy a hacer mucho bien y le voy a dar mucho amor a la primera energía a la que le tengo que dar amor infinito para entender que todos somos uno. Y esa energía se llama yo, porque dentro de mí está la conciencia y está la inconsciencia, está el yin y está el yang, está el ego que soy yo en positivo, está el ego que soy yo en negativo, y porque desde aquí puedo expandir al resto de la humanidad lo que tengo dentro de mí. Mi último aporte es: disfruta de tus momentos de inconsciencia. ¿En qué sentido? Voy a echarle cantaleta a mi novio y voy a que se sienta mal, pero por gusto no. No estoy diciendo eso. O voy a echar chisme todo el día de mi vecina solo por gusto. No, no estoy diciendo eso. Sino que en el momento en que te pilles ahí de cansón o de cansona, o echando chisme, o en la envidia, o en la ira, que desata muchas cosas, como decía alguien, en ese momento trata de activar tu forma, tu modo espiritual y decir, bueno, momento, se me está yendo la mano. Pero cuando tú digas, se me está yendo la mano, ya córtala diciendo, ay, todo el día estuve diciendo mentiras de mi vecina. No, ya córtala, ya lo hiciste. El pasado no lo vas a poder cambiar, ya suelta el pasado. Ya más bien aprende de esa experiencia y di, bueno, mañana no echo chisme de mi vecina, mañana me quedo calladita. Y ahí está la solución. Ahí está el camino también del héroe. Cuando tú entiendes que el resultado de lo que somos hoy es la historia de la psique de la humanidad, vas a entender que en este momento del universo, en esta tierra, no hay nadie ni bueno ni malo, que todas las conductas y las personas son neutras y que el etiquetar al único que le hace daño es a ti. Y para culminar, ahora sí voy a recordar una frase que escuché, supuestamente la dijo Johnny Depp en este juicio que está atravesando. Los que están siguiendo el juicio ya saben que esto va de inconsciente en inconsciente. Este juicio ahí bueno, están sacando todas las trapitos al sol. En este juicio bueno, yo no sigo mucho estas noticias, pero como está por todos los lados, bueno, termina uno enterándose de lo que no se quiere enterar. Hay una frasecita que me llamó mucho la atención cuando decía esta Amber, no sé cuántos cuentos es que se llama, esta señora, le decía a Johnny Depp, le decía, te pido que no me odies. Y Johnny Depp le recordaba, le decía a la señora esta, le decía, yo no te odio ni te amo, porque odiarte sería sentir algo por ti, y yo no siento nada por ti. Para mí, tú no existes. Y ahí es a donde voy. Cuando tú te quitas el velo de la inconsciencia y aprendes que lo que haces en un momento de desesperación, de lo que sea, es un momento de inconsciencia, de dolor, pero no te quedas ahí, le quitas la fuerza a tu pasado, estás en tu presente, vibras en tu instante presente y en ese momento te haces merecedor de todos los milagros. Y les repito la frase, no te puedo odiar. Se las voy a recordar porque creo que fue como más o menos, no te puedo odiar, porque odiarte sería tener un sentimiento hacia ti y ya no siento nada por ti.
no puedo sentir nada por ti. Incluso el odio es un sentimiento que tampoco hay necesidad de tenerlo. Cuando tú sabes que el pasado hay que dejarlo ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía en el día de hoy. Mañana nos ponemos a tirar el tarot. Mañana tenemos una noche de hilo rojo, aprovechando este eclipse que se nos aproxima. Y recuerden que ustedes tienen dos yos. Ustedes son el ego, ustedes son la luz, ustedes son el ego positivo, el ego negativo, como lo defino yo, es una definición muy personal. Ustedes son luz, ustedes son oscuridad, pero ni luz ni oscuridad significan bueno o malo. Luz y oscuridad significan solamente dos formas diferentes de ver la misma situación. Dios los bendiga y disfruten mucho de su humanidad, disfrútenla mucho, que para eso están aquí. No hay pecado que los pueda llevar a otro lugar que no sea a los brazos amorosos de Dios. Cuando llegue el momento de decir chao, chao mundo, voy a volver a ser uno con el universo. Un beso y nos vemos mañana. Chao.